Cuando Isabel Lamonti, de 32 años, apareció en la entrada del palacio del magnate Lorenzo Benedetti con una pequeña de 5 años en brazos, no imaginaba que esa súplica desesperada transformaría para siempre 2 vidas. Con el vestido rasgado, el cabello revuelto y los ojos inundados de lágrimas, Isabela pronunció las palabras que congelaron el alma de Lorenzo. «Por favor, señor, ¿puedo lavar su ropa a cambio de algo de comer para mi niña?» Pero cuando Lorenzo observó detenidamente el rostro de la pequeña, su universo se desmoronó. Esos ojos, esa sonrisa, esa forma del rostro, era idéntica a él, imposiblemente idéntica, porque esa niña era el reflejo perfecto de su hija Sofía, fallecida 6 años atrás en una tragedia devastadora. O quizás Sofía nunca había muerto realmente. Dale like si también crees en las coincidencias del destino y suscríbete para historias que te harán creer en milagros. El Palacio Benedetti se alzaba imponente en las colinas de la Toscana, rodeado de viñedos perfectamente ordenados que capturaban la luz dorada del crepúsculo italiano. Lorenzo Benedetti, de 48 años, uno de los empresarios más poderosos de Italia, con una fortuna de 800 millones de euros, se encontraba en su biblioteca cuando escuchó el eco del timbre que resonaba por el palacio silencioso. Era una tarde de diciembre. El viento helado de las montañas traía consigo el aroma de los cipreses y el aire cristalino de los Apeninos. Lorenzo no esperaba visitas. Desde hacía 6 años vivía prácticamente recluido después de que su esposa Valentina y su hija Sofía perecieran en una explosión que había pulverizado su existencia. Las únicas personas que veía eran el mayordomo, que llegaba 2 veces por semana, y sus consultores para temas corporativos. El segundo timbrazo lo irritó. Lorenzo se incorporó del diván de terciopelo donde revisaba contratos financieros y se dirigió hacia la entrada principal. A través del intercomunicador divisó una silueta femenina entre las sombras con algo en sus brazos, posiblemente otra comerciante ambulante o alguien solicitando donaciones, pero cuando abrió la puerta, lo que contempló lo dejó paralizado. Ante él había una joven mujer de aproximadamente 32 años, con cabello negro ondulado despeinado por el viento y ojos cafés llenos de desesperación. Vestía jeans desgarrados, una chaqueta azul gastada y zapatos deportivos deteriorados. En sus brazos tenía una niña de 5 años con cabello castaño rizado y un rostrito que dormitaba apoyado en el hombro de su madre. La mujer temblaba no solo por el frío, sino por el terror y la vergüenza de lo que estaba a punto de suplicar. Cuando elevó los ojos hacia Lorenzo, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas manchadas. Con voz quebrantada murmuró las palabras que lo transformarían todo. Pidió poder lavar su ropa a cambio de algo de comer para su niña. No habían comido en 3 días. Lorenzo sintió algo revolverse en su pecho, una emoción que había sepultado hacía años. Pero mientras observaba a la mujer que rogaba auxilio, la niña en sus brazos se despertó gradualmente. La pequeña levantó la cabecita del hombro de su madre y miró a Lorenzo con ojos verdes y adormilados. En ese instante, el tiempo se congeló. Lorenzo clavó la mirada en el rostro de la niña y sintió que la sangre se le helaba en las arterias. Esos ojos verdes eran idénticos a los suyos, esa forma del rostro, esa pequeña marca en la mejilla izquierda, incluso la manera en que ladeaba la cabeza cuando estaba confundida. Era como contemplarse en el espejo del pasado, como volver a ver a su hija Sofía cuando tenía 5 años. La similitud era tan increíble, tan exacta, que Lorenzo tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no desplomarse. El corazón le palpitaba tan violentamente que pensó que hasta la calle podría escucharlo. Con voz temblorosa preguntó el nombre de la niña. La respuesta lo petrificó. Sofía. La niña se llamaba Sofía, exactamente como su hija fallecida. Lorenzo sintió que su mundo se pulverizaba. No era posible. Su hija Sofía había muerto 6 años atrás. Había contemplado su cuerpo en el hospital. Había organizado el entierro. Había sollozado sobre su sepulcro durante meses. Sin embargo, esa niña, sin pronunciar nada más,
Lorenzo las hizo pasar inmediatamente. Mientras Isabela entraba en el palacio cargando a Sofía en brazos, Lorenzo no podía despegar los ojos de la niña. Cada uno de sus gestos, cada expresión, cada pequeño movimiento era idéntico a lo que recordaba de su hija. Era como si el fantasma de su pasado se hubiera materializado ante él. Pero, ¿cómo era posible? ¿Y quién era realmente esa mujer que se presentaba como la madre de Sofía? ¿Has sentido alguna vez que el destino te está enviando una señal? Escribe en los comentarios si crees en las segundas oportunidades. Lorenzo acompañó a Isabela y Sofía al gran salón del palacio con la chimenea encendida, que creaba una atmósfera cálida y acogedora. La niña contemplaba todo con ojos muy abiertos, impresionada por las dimensiones de la casa y los muebles elegantes, mientras Isabela aún parecía incrédula de haber sido invitada a entrar. Mientras preparaba comida en la cocina, Lorenzo continuaba observando a Sofía en secreto. La niña se había sentado junto a su madre y jugaba con una muñeca de tela gastada, probablemente el único juguete que poseía. Cada uno de sus movimientos confirmaba la increíble semejanza con su hija. Regresó al salón con una bandeja llena de comida. Isabela le agradeció con lágrimas en los ojos, mientras Sofía comenzó a comer con el hambre de quien no había visto alimento en días. Lorenzo les pidió que le narraran su historia. Isabela explicó que había enviudado 3 años atrás, cuando su esposo Alessandro murió en un accidente industrial. Desde entonces había luchado por sobrevivir, haciendo trabajos temporales y tratando de criar a Sofía sola. 4 meses atrás había perdido el empleo en una textil y ya no podía pagar el arriendo. Desde entonces dormían en el automóvil o en refugios improvisados. Pero la atención de Lorenzo estaba completamente absorta por Sofía. La niña había terminado de comer y ahora miraba los cuadros colgados en las paredes. Cuando vio una fotografía familiar con Lorenzo, Valentina y su Sofía original, se levantó y se acercó. Con su vocecita dulce dijo que esa niña de la foto se parecía a ella. Isabela miró la fotografía y palideció visiblemente. Lorenzo explicó que esa era su hija Sofía, muerta 6 años atrás, junto con su esposa en una explosión de gas. Un silencio pesado cayó en la habitación. Entonces, Sofía hizo algo que hizo estremecer a Lorenzo. Lo llamó papá con la misma entonación, el mismo tono dulce que usaba su hija. Era imposible. Sin embargo, Isabela tomó rápidamente a Sofía de la mano, disculpándose y explicando que la niña estaba confundida. Lorenzo se levantó de repente y se dirigió hacia su estudio. Debía verificar algo que podía explicar lo imposible. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta que no había tocado en años. Todos los documentos relacionados con la explosión de 6 años atrás. Releyó todo con atención, buscando algo que antes se le hubiera escapado. Entonces encontró algo extraño. En el informe del hospital había una nota al margen escrita a mano. Identificación problemática debido a las condiciones del cuerpo. Necesaria verificación adicional con ADN. Esa nota nunca la había visto antes. Rebuscó entre los papeles y encontró otro documento impactante. Una solicitud de prueba de ADN firmada por él mismo, pero al lado había una hoja que decía «Prueba cancelada a petición de la familia». Pero él nunca había cancelado ninguna prueba. Regresó al salón con las manos temblando. Sofía se había quedado dormida en el sofá, acurrucada como un pequeño ángel, mientras Isabela la cubría dulcemente con una manta. Lorenzo le hizo a Isabela una pregunta crucial. ¿Sabía algo sobre los orígenes de Sofía? ¿Era realmente su hija biológica? Isabela respondió ofendida que por supuesto era su hija, que la había dado a luz en el hospital de Florencia en 2018. Lorenzo se sentó junto a ella y le dijo que creía que había algo que ambos debían descubrir, algo que alguien había ocultado durante 6 años. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete porque lo que viene te dejará sin palabras. La mañana siguiente, Lorenzo se despertó temprano después de una noche sin dormir. Había hecho dormir a Isabela y Sofía en el cuarto de huéspedes, pero no había logrado cerrar los ojos.
Bajó a la cocina y preparó el desayuno, un gesto que no hacía desde hacía años. Cuando Sofía llegó, corrió inmediatamente hacia él, sonriendo y agradeciéndole por haberlas dejado dormir allí. Lorenzo se arrodilló a su nivel y le preguntó si recordaba algo de cuando era muy pequeña antes de vivir con su mamá. La niña reflexionó, pero negó con la cabeza, recordando solo a su mamá y al papá Alessandro. Lorenzo le dijo a Isabella que debían ir al hospital de Florencia. Tenía la sospecha de que había habido un error o algo peor 6 años atrás. Explicó su teoría. Creía que la niña que había enterrado no era Sofía y que su Sofía era esta niña, la que creía muerta. Después de 2 horas en automóvil, llegaron al hospital. Lorenzo había llamado con anticipación y organizado una reunión con el doctor Rossi, el jefe del departamento de pediatría, que también estaba de servicio 6 años atrás. El doctor Rossi los recibió en su oficina con aire preocupado. Cuando Lorenzo le pidió que mirara atentamente a Sofía, el doctor la observó y se puso pálido como una sábana, susurrando que no era posible. El médico se levantó y se dirigió hacia un archivo. Con manos temblorosas, sacó una historia clínica y la abrió sobre el escritorio. Lo que reveló conmocionó a todos. La noche de la explosión, no solo estaban involucradas la esposa e hija de Lorenzo, también había habido otro apartamento con una pareja y su niña. La pareja había muerto instantáneamente, pero la niña había sobrevivido. Los padres biológicos de Isabella habían perecido en esa explosión, pero ella no estaba con ellos esa noche. Se había quedado con los abuelos. Sofía estaba en el otro apartamento, el de la esposa de Lorenzo, pero había habido un error trágico durante la identificación. Las condiciones eran tan graves que habían confundido las identidades de las niñas. La niña que Lorenzo había enterrado era la hija de la otra familia. Sofía, su Sofía, había sobrevivido y había sido enviada al orfanato como huérfana de la otra familia. Poco después, Isabella y su esposo Alessandro habían solicitado adopción. Por una serie de coincidencias burocráticas, les habían entregado a Sofía con una nueva identidad. Nadie sabía de la confusión inicial. Lorenzo miró a Sofía, que lo observaba con sus ojos verdes inocentes. Su hija estaba viva. Su hija siempre había estado viva y había crecido a pocos kilómetros de él sin que él lo supiera. Pero el doctor Rossi añadió que había algo más que debía saber. El error no había sido completamente casual. El doctor Rossi cerró la puerta de su oficina y regresó al escritorio con el aire de quien está a punto de revelar un secreto terrible. Explicó que poco después de la explosión había recibido la visita de un hombre elegante que se identificaba como abogado de la compañía de seguros de Lorenzo. El hombre tenía documentos convincentes y conocía detalles privados de la familia. Dijo que quería evitar a Lorenzo el trauma de ver a su hija en esas condiciones. El doctor, joven e inexperto, le había creído. El hombre también había ofrecido una donación sustancial para el hospital. Poco después, el mismo hombre había regresado con otros documentos, diciendo que la niña superviviente del otro accidente debía ser entregada rápidamente a una familia y que ya había encontrado una pareja perfecta, Isabella y Alessandro. Lorenzo se dio cuenta de repente del alcance de la manipulación. Alguien había orquestado todo, haciendo que Sofía terminara con Isabella y Alessandro lejos de él. Cuando el doctor describió al hombre, alto de unos 55 años con cabello gris y una cicatriz en la mano derecha, Lorenzo lo reconoció inmediatamente. Era Roberto Castellano, su ex socio en los negocios, el hombre que había despedido y denunciado por malversación justo antes de la explosión. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Castellano siempre había envidiado el éxito de Lorenzo y había jurado venganza cuando fue desenmascarado. Escribe en los comentarios, ¿has vivido alguna vez una traición que cambió tu vida para siempre? El doctor Rossi reveló otros detalles inquietantes. Después de que Sofía fuera entregada a la familia de Isabella, Castellano continuaba viniendo regularmente al hospital. Una vez lo había escuchado decir por teléfono que Lorenzo nunca debía saber que la niña estaba viva,
que su sufrimiento era el precio a pagar. Lorenzo apretó los puños. Castellano no solo le había robado millones de euros, sino que también le había robado 6 años con su hija. 6 años de amor, de crecimiento, de momentos irrepetibles que nunca volverían. Isabela, que había escuchado todo en silencio, intervino diciendo que Lorenzo debía pensar primero en Sofía. La niña necesitaba estabilidad, no venganza. Lorenzo miró a Sofía, que había escuchado sin entender realmente lo que estaba pasando. La niña lo miraba con sus ojos verdes inocentes y le sonrió llamándolo papá de nuevo espontáneamente. El corazón de Lorenzo se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Su hija lo había llamado papá otra vez y esta vez sabía que realmente era su hija. Le dijo dulcemente que no había hecho nada malo. Al contrario, había hecho algo maravilloso. Había regresado con papá. Pero mientras abrazaba a Sofía, Lorenzo sabía que la batalla apenas había comenzado. Debía enfrentar a Castellano, pero primero debía entender cómo manejar la situación con Isabela, que había criado a Sofía como su hija durante 5 años. El viaje de regreso al palacio estuvo cargado de tensión y silencio. Sofía dormía en el asiento trasero, ajena al terremoto emocional que había sacudido la vida de los adultos a su alrededor. Cuando llegaron al palacio, Lorenzo llevó a Sofía al cuarto de huéspedes y la acostó besándole dulcemente la frente. Por primera vez en 6 años, estaba dando las buenas noches a su hija. La emoción era tan intensa que tuvo que salir de la habitación para no estallar en llanto. En el salón, Isabela estaba sentada en el sofá con las manos temblando mientras sostenía una taza de té. Lorenzo se sentó frente a ella, ambos conscientes de la conversación difícil que debían enfrentar. Isabela explicó que Sofía era su vida, la había criado desde que tenía 8 meses. Era la única familia que le quedaba después de la muerte de Alessandro. Lorenzo respondió que entendía su dolor, pero que Sofía también era su hija. Había perdido 6 años con ella, 6 años en los que había llorado su muerte y visitado una tumba vacía. Isabela replicó que había pasado 5 años amando a Sofía, como si fuera de su propia sangre, cuidándola cuando estaba enferma, consolándola cuando tenía miedo, enseñándole a caminar y a hablar. Alejandro se detuvo frente a la ventana mirando el jardín oscuro. Se enfrentaban a un dilema imposible. ¿Cómo resolver la situación sin destruir a Sofía? Ambos amaban a la misma niña, ambos con derechos legítimos, pero aparentemente incompatibles. Entonces, Lorenzo tuvo una idea. Le preguntó a Isabela si necesariamente debían elegir. Sofía necesitaba a ambos, a él porque era su padre biológico, pero también a ella porque era la única madre que había conocido. Propuso que se convirtieran en una familia, los 3 juntos. No hablaba de matrimonio, sino de vivir juntos como familia, de criar a Sofía juntos. Isabela no tenía casa ni trabajo, y en el palacio había espacio para todos. Isabela inicialmente protestó diciendo que no podía aceptar su caridad, pero Lorenzo le explicó que no era caridad, era una necesidad. Sofía necesitaba estabilidad, y la única estabilidad posible era tenerlos a ambos en su vida. Isabela reflexionó largo tiempo, luego preguntó qué pasaría con Castellano. No podían dejar que lo que había hecho quedara impune. Lorenzo se tensó al nombre de su ex-socio, pero Isabela tenía razón. Si no lo detenían, podía intentar separarlos de nuevo o destruir otras familias. Decidieron que enfrentarían a Castellano juntos, con Sofía a salvo, pero presente para mostrarle lo que había causado con sus juegos crueles. Si crees que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo, dale like y comparte esta historia. Al día siguiente, Lorenzo descubrió que Castellano vivía en una villa en las afueras de Roma, comprada con el dinero robado. Esa noche, mientras Sofía dormía, Lorenzo e Isabela se prepararon para el encuentro que finalmente cerraría el círculo de la venganza de Castellano. Era hora de enfrentar el pasado para proteger el futuro de Sofía y de su nueva familia. La villa de Castellano estaba iluminada con luces suaves cuando Lorenzo e Isabela llegaron la noche siguiente. Habían dejado a Sofía con el mayordomo de Lorenzo, después de explicarle dulcemente
que debían arreglar un asunto importante para su futuro juntos. Cuando Castellano abrió la puerta, su rostro se transformó de la sonrisa cordial a la expresión de puro terror al ver a Lorenzo. El hombre balbuceó una sorpresa mientras Lorenzo le dijo con voz helada que debía hablar con él sobre su hija Sofía. Castellano los hizo entrar al salón de su villa, amueblado con muebles costosos, probablemente comprados con el dinero robado a Lorenzo. Cuando Lorenzo le dijo que Sofía estaba viva y que la había encontrado, el rostro de Castellano reveló pánico total. El hombre se desplomó en un sillón, la cara entre las manos. Bajo presión, Castellano confesó todo. Cuando Lorenzo lo había despedido y denunciado, había perdido todo: esposa, hijos, reputación. Quería que Lorenzo también sintiera el mismo dolor. Había orquestado el intercambio de identidades, los documentos falsos, la entrega a Isabela y Alessandro. Isabela le gritó que Sofía era solo una niña inocente, preguntándole cómo había podido usarla para su venganza. Castellano explicó que pensaba que creciendo lejos de Lorenzo estaría mejor, que no quería hacerle daño, sino solo hacer sufrir a Lorenzo. Lorenzo se acercó a Castellano, la rabia hirviendo en su pecho. Le dijo que había robado 6 años de su vida con su hija. 6 años en los que había llorado sobre una tumba vacía mientras ella crecía creyendo ser huérfana. Castellano admitió arrepentirse cada día, que cuando había visto cuán destrozado estaba Lorenzo, había entendido que se había excedido, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lorenzo sacó el teléfono y le mostró a Castellano que estaba grabando la conversación. Le dijo que acababa de confesar todo: secuestro, falsificación de documentos, corrupción. Pasaría el resto de su vida en prisión. Pero antes de llamar a la policía, Lorenzo quiso decirle algo. Su venganza había fallado porque en lugar de destruir su familia, había creado algo aún más hermoso. Sofía había tenido una madre maravillosa que la había amado como su propia hija. Y ahora los tres eran una familia más fuerte de lo que nunca habrían sido antes. Explicó que Isabela y Sofía vivirían con él, que Sofía tendría el padre biológico que merecía y la madre que la había criado con amor. Castellano había intentado romper una familia, pero había creado una nueva. 4 meses después, el Palacio Benedetti estaba completamente transformado. Isabela había aceptado vivir allí como familia extendida y gradualmente ella y Lorenzo habían descubierto que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. No era amor romántico, al menos no todavía, pero era respeto, afecto y una dedicación compartida hacia Sofía. Sofía había aceptado la situación con la simplicidad típica de los niños. Lorenzo era su papá biológico e Isabela era su mamá del corazón. Y para ella esto era perfectamente normal. Castellano había sido arrestado y condenado a 12 años de prisión por sus crímenes. Antes de ser llevado, había escrito una carta a Lorenzo pidiendo perdón y agradeciéndole por no haber buscado venganza física. Una tarde de primavera, mientras Sofía jugaba en el viñedo, Lorenzo e Isabela estaban sentados en la terraza viendo el atardecer. Reflexionaban sobre cómo habría sido si Sofía nunca se hubiera presentado en la puerta esa noche. Lorenzo habría seguido siendo un hombre amargado que odiaba al mundo e Isabela aún estaría sin hogar con una niña que criar sola. El destino tenía caminos extraños. A veces las cosas más hermosas nacían de las situaciones más dolorosas. Isabela comenzó a decir algo sobre su futuro juntos. Luego se sonrojó y se detuvo. Lorenzo la miró con ternura, diciéndole que no sabía qué les deparaba el futuro, pero que la respetaba enormemente y que Sofía la adoraba. El resto lo verían con el tiempo. Sofía corrió hacia ellos, el cabello castaño brillando al sol, llamándolos a ambos para que vinieran a jugar con ella. Lorenzo e Isabela se miraron sonriendo. Esa niña los llamaba a ambos con los nombres que representaban amor, no biología. Se levantaron y corrieron al viñedo donde Sofía los esperaba con los brazos abiertos. Una familia nacida del dolor, crecida en la esperanza y consolidada en el amor más puro, el de una niña que había reunido 2 corazones rotos y los había ayudado a sanar juntos. La historia de Lorenzo, Isabela y Sofía
Demostraba que a veces las segundas oportunidades llegan vestidas de tragedias y que el amor realmente puede nacer de las circunstancias más improbables. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho creer en la fuerza del amor familiar, dale like y comparte. Lorenzo, Isabela y Sofía demuestran que las familias no se construyen solo con sangre, sino con amor, dedicación y la voluntad de luchar juntos. Suscríbete para más historias que celebran el poder de las segundas oportunidades y muestran que el amor puede nacer incluso de las situaciones más difíciles. Activa la campanita. Recuerda, a veces las personas que menos esperamos se convierten en las más importantes de nuestras vidas. Nunca subestimes el poder del destino y la importancia de abrir el corazón a las posibilidades inesperadas.